Buenos días, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de método científico. Este tema corresponde al bloque 1 de la asignatura de Química 1, que tiene como nombre Química como herramienta de vida. Los temas es el método científico, reconoce los pasos del método científico, analiza cómo el método científico le permite resolver problemas de su entorno mostrando disposición al trabajo metódico y organizado. Las competencias esperadas son la competencia 8.1, que propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo defendiendo un curso de acción con peso específico. En este caso, resolución de ejercicios. Y las competencias disciplinarias básicas contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. El aprendizaje esperado ejemplifica la utilidad del método científico para proponer posibles soluciones a problemas del entorno relacionando. Ok, vamos a ver los pasos. Repaso de tipo de conocimientos. Entonces vamos a ver, los conocimientos pueden ser de dos tipos, común o empírico o formal y científico. El común o empírico tiene las siguientes características. En primera, es subjetivo, es decir, depende solamente de la percepción del sujeto. Generalmente da respuesta a cómo funciona el mundo, cómo se prende un cerillo, cómo puedo caminar. Es práctico ya que se basa por la experiencia, es decir, un niño cuando empieza a caminar lo hace a través de prueba y error. Intenta, se cae, vuelve a intentarlo. ¿Están de acuerdo? Igual cuando yo cocino, pues generalmente empiezo a probar y no sigo una receta como tal ni un método formal, sino voy experimentando. Es inexacto, es decir, no siempre obtienes los mismos resultados, precisamente porque no es exacto. No es válido de manera universal. Si le digo a alguien que haga una sopa, muchas veces no va a saber exactamente igual, va a depender de cada quien cómo lo cocine y le ponga su propia particularidad. Esta información, este conocimiento se adquiere al azar y generalmente utiliza un lenguaje común o vulgar, ¿ok? En tanto que el método formal o científico es objetivo, es decir, no depende del sujeto, sino más bien del objeto que se esté estudiando. Responde al cómo y al por qué. ¿Sí? No solamente es cómo se enciende un cerillo, sino por qué se enciende, cuáles son los fundamentos químicos y físicos. Atiende tanto a lo formal, a la teoría y a la práctica. Entonces está basado en la comprobación. Tenemos una teoría, la ponemos en práctica y repetimos los experimentos para ver y tiene que salir exactamente los mismos resultados, si no, no entraría dentro de este conocimiento formal. Por lo tanto, es preciso. Si alguien repite el experimento, tiene que dar exactamente los mismos resultados y es universal. No importa si lo hacen aquí, en China, en Alemania, en Australia, tenemos los mismos resultados. Es predictivo. ¿Qué significa? Que si yo leo la teoría, puedo predecir qué es lo que vamos a obtener si hago ese experimento, ¿no? Porque como va a ser preciso, se va a repetir, yo puedo predecir lo que va a salir. Y obviamente usa el lenguaje formal o científico, connotación científica. Entonces vamos a ver. En este caso vamos a hacer un ejercicio, les voy a dar este ejemplo y me dice que coloquen si el texto corresponde a un conocimiento empírico o científico. Se trata de un conocimiento subjetivo. Como es subjetivo, es empírico. El tipo de conocimiento usa lenguaje común empírico. El conocimiento puede ser tanto teórico como práctico, científico. El conocimiento es inexacto, empírico. Solo da respuesta al cómo, empírico. Sus postulados son particulares, empírico. Es un conocimiento predictivo, científico. Entonces, ahora es tu turno. Entonces, van a ustedes a leer estos enunciados, los van a contestar de manera similar a como lo hice en el ejemplo anterior y me lo van a mandar. Si no lo quieren enviar, pueden entrar a la liga de EducaPlay y ahí ustedes me lo van a responder, ¿ok? Método científico.
Es el proceso sistematizado mediante el cual un conocimiento es validado o bien descartado. Se genera una hipótesis y esa hipótesis es comprobada para aceptarla o descartarla. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establece relaciones entre los hechos y enuncia teorías o leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo. Permiten obtener con estos conocimientos y aplicaciones útiles para el ser humano. Los científicos emplean el método científico como una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento cultural y tecnológico actual. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos tipos de métodos, de métodos científicos. El método inductivo y el método deductivo. Obviamente se genera una hipótesis. La hipótesis, a través de la deducción, me pueden dar teorías y modelos y leyes. ¿Están de acuerdo? Y la constatación de los hechos reales, observar esto me da una inducción y esto me genera una hipótesis. Entonces vamos a ver. Método científico inductivo. El método científico inductivo es un proceso utilizado para sacar conclusiones generales partiendo de hechos particulares. Entonces va de lo particular hacia lo general y generalmente es proponer leyes o teorías. Puede ser incompleto, ya sea que la conclusión trasciende a los datos aportados por la premisa y a medida que hay más datos habrá una mayor probabilidad de verdad. La verdad de las premisas de todos modos no asegura que la conclusión sea verdadera. Por ejemplo, los colibríes tienen alas y vuelan, las águilas tienen alas y vuelan, las gaviotas tienen alas y vuelan, las mariposas tienen alas y vuelan. Entonces, los animales que tienen alas vuelan. Obviamente, aquí esta sería una premisa que nosotros hacemos. Si vemos en la gran mayoría de los animales que tienen alas van a volar, pero no necesariamente todos. Podemos ver, por ejemplo, el avestruz tiene alas, mas sin embargo, no vuela. Entonces ahí no asegura que la conclusión sea una verdad. Los pasos del método inductivo son los siguientes: la observación del fenómeno. Entonces, en este caso estamos observando qué animales tienen alas y qué animales vuelan. Hacemos el registro de los sucesos, ¿están de acuerdo? Podemos hacer una tabla de Excel donde registramos el nombre de los animales, si tienen o no tienen alas y si vuelan o no vuelan. El estudio: clasificar y analizar los datos recaudados. Formulación de una hipótesis: cuando vemos la mayoría de los animales que tienen alas vuelan. Entonces establecemos los patrones. Y experimentación para comprobar los patrones. Podemos encontrar un nuevo animal que tiene alas y vamos a ver si vuela o no vuela. ¿Están de acuerdo? Análisis de datos con nuevos datos para corroborar o desechar la hipótesis. ¿Están de acuerdo? Y elaborar finalmente una conclusión o construcción de teorías o leyes. En tanto que el método deductivo, extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de premisas o proposiciones. Entonces, este tipo de método va de lo general, de las leyes o principios, hacia lo particular, hacia hechos concretos. Hay de dos tipos, directo e indirecto. En el caso del directo, parte de una única premisa que no es constatada con otras de su alrededor, como sea la teoría celular, la teoría atómica. Entonces, aquí, teoría celular la vamos a ver con los jóvenes de tercero, teoría atómica la vamos a ver con los jóvenes de primero. Indirecta. Se parte de un par de premisas, una contiene una afirmación universal y la segunda una particular. Se comparan y se obtiene una conclusión. Por ejemplo, los seres vivos están formados de células, las bacterias son células, entonces mi conclusión es que las bacterias son seres vivos, ¿están de acuerdo? La materia está compuesta por átomos. El cloruro de sodio es materia, entonces el cloruro de sodio está formado por átomos y los átomos que conforman esta molécula es el sodio y el cloro. En caso del método científico deductivo, podemos tener un método axiomático deductivo, en donde se extrae un conjunto de teoremas o preposiciones a partir de un conjunto de premisas dados de antemano, empleando un razonamiento lógico. Entonces, por ejemplo, tenemos el teorema de Pitágoras, donde c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Si yo les doy los valores de c cuadrada, que es en este caso la hipotenusa, o les doy el valor de c, ustedes obtienen el cuadrado, les doy el valor de a, obtienen el cuadrado. Pueden ustedes a partir de esos valores deducir el valor de b. ¿Están de acuerdo? Entonces esto se aplica sobre todo para cuestiones físicas y de matemáticas.
Método hipotético deductivo. A partir de la observación de un fenómeno se aventura una hipótesis y luego se somete a comparación por medios de razonamiento lógico. Este generalmente corresponde al conocimiento científico, a la parte de la investigación práctica. Vamos a ver el método científico analítico. Consiste en la descomposición de un todo en partes con la finalidad de identificar sus causas, su naturaleza y sus efectos. El análisis es la observación y el examen de un hecho en particular. Va de lo concreto a lo abstracto. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, por lo que permite explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la materia? Una silla está hecha de madera. ¿Qué es la madera? Es un material obtenido de los árboles. ¿Y de qué están hechos los árboles? De células vegetales. ¿Pero de qué están hechas las células vegetales? Uno de los componentes principales de las células vegetales es la celulosa. ¿Pero de qué está hecha la celulosa? De átomos. ¿Y de qué átomos está hecha la celulosa? Y entonces así nos podemos ir hasta llegar al punto donde nosotros nos sintamos a gusto con nuestra respuesta. ¿Están de acuerdo? En el método sintético es un proceso que tiende a construir información a partir de sus elementos. Tiene como meta la comprensión de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. La síntesis va de lo abstracto a lo concreto. Por ejemplo, revisión de las evidencias de un crimen que permiten ir reuniendo las piezas para armar un caso y encontrar al culpable. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, voy viendo todas mis evidencias, las voy armando como si fuera una especie de rompecabezas y finalmente saco una conclusión y esa conclusión es indicar quién es mi posible culpable. Entonces, los pasos del método científico o los pasos que seguimos en este método es la identificación bibliográfica, información previa, que ahí es la que me va a dar la ley o principios o la información de la que voy a partir. La observación, el hecho concreto que quiero analizar, el planteamiento del problema, que puede ser una serie de preguntas que yo me voy a proponer para ver cómo voy a resolver este planteamiento, la hipótesis previa, es decir, qué propuesta yo estoy haciendo, mi experimentación, el registro de los datos, el análisis e interpretación de estos datos y la confirmación o rechazo de la hipótesis. Ok, entonces en realidad el método científico tiene unos pasos circulares, por eso generamos finalmente mayor cantidad de información. ¿Están de acuerdo? Entonces hacemos la revisión de la literatura, la formulación del problema de investigación, formulación de los objetivos y la pregunta de la investigación, el diseño del estudio, la recogida de los datos. Aquí en el diseño del estudio incluso estamos indicando qué tipo de experimentos voy a desarrollar, gestión de los datos, análisis de los datos, interpretación de mis resultados. En este caso comparo los datos y comparo lo que yo obtuve en mis resultados con lo que investigué durante la revisión bibliográfica. Y después viene la divulgación de resultados. La divulgación puede ser a través de revistas, a través de videos, a través de publicaciones, de libros. ¿Están de acuerdo? Entonces tenemos muchas formas de divulgar estos datos. Conclusión y evaluación de los resultados, generar una nueva idea de investigación y vuelve a empezar nuevamente el ciclo. ¿Están de acuerdo? Entonces este método pues siempre va a ser constante. Entonces, o podemos hablar de que yo observo algo, me genero preguntas, incluso cuando un médico está analizando a un paciente, ¿qué es lo que observa? Pues voy a observar que si le pregunto el paciente tiene fiebre, le tomo la temperatura, le tomo las constantes, ¿están de acuerdo? Esas son mis observaciones, genero preguntas desde cuando se siente mal, qué comió, con quién ha estado, ¿están de acuerdo? Y de ahí saco mi hipótesis. En un momento dado, pues si tiene diarrea, a lo mejor tiene una infección bacteriana, me duele la garganta y tiene úlceras, entonces probablemente tiene una infección bacteriana. No tiene úlceras, pero tiene inflamada la garganta, le cuesta trabajo respirar, probablemente tenga COVID. Entonces yo voy generando mi hipótesis, ¿están de acuerdo? Mi experimentación. Te mando al laboratorio para que te hagan una prueba, un cultivo bacteriano, un exudofaríngeo, y veo si aíslan una bacteria. Si veo que no tiene, mi hipótesis no es que sea bacteria, sino que sea COVID, te mando a hacer una prueba de PCR y entonces veo qué resultado me da. ¿Están de acuerdo? Una vez que me llegue el resultado del laboratorio, lo analizo, saco mi conclusión
¿Es positiva o es negativa? ¿Están de acuerdo? Si es negativa, tendré que volver a reformular mis preguntas, volver a hacer otra experimentación y volver a sacar conclusiones. ¿Están de acuerdo? Saco mi documentación, por ejemplo, qué tipo de fármacos son adecuados, qué tipo de tratamiento es adecuado para la enfermedad que está teniendo mi paciente. Esto voy nuevamente probando y a fin de cuentas, si me resulta, generan nuevos descubrimientos, que es, por ejemplo, hablando del virus COVID SARS-2 ahorita, podríamos hablar que me generan las vacunas o nuevos medicamentos que puedan tratarme, ¿están de acuerdo? Y podemos generar nuevas preguntas, volver a aparecer este tipo de enfermedades, cómo puedo prevenir que vuelvan a ocurrir y de esta forma se sigue aprendiendo o generando nuevos conocimientos, ¿están de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver. En los siguientes ejercicios indica qué paso del método científico corresponde. Ya vimos que los pasos del método científico corresponden a la observación, al planteamiento del problema, que es una serie de preguntas, la investigación bibliográfica previa, búsqueda de información que ya está publicada, el desarrollo de la hipótesis previa, que es una suposición de lo que yo creo que está pasando, la experimentación, registro de datos, análisis e interpretación, confirmación o rechazo de la hipótesis y propuesta para continuar la investigación. Entonces, aquí tienen ustedes estos ejercicios, ustedes los van a responder y me los van a enviar a mi correo o los van a contestar vía Educaplay, ¿ok? Este es el ejercicio 1. Este es mi ejercicio 2. Y este es mi ejercicio 3. De todos modos, recuerden que yo todo el material se los estoy subiendo a la plataforma para que ahí también ustedes puedan descargarlo y hacerlo. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Recuerden que tenemos que trabajar con un proyecto integrador y que tiene un gran peso en este semestre. ¿Están de acuerdo? En el caso de primer semestre tiene 30% de calificación en los 3 parciales. En el caso de tercer semestre tiene 20% para este primer parcial, 30% en el segundo parcial y 40% en el tercer parcial. Entonces empecemos con el desarrollo de este proyecto integrador. Una vez que hayas revisado y comprendido qué es el método científico, cómo se clasifica, haz un cuadro comparativo de los pasos del método científico y la diferencia entre el método inductivo y el método deductivo. Entonces, aquí les doy unos links que ustedes pueden consultar y revisar. Y aquí me van a hacer la comparación entre método inductivo y método deductivo. Ok. Ahora, en el proyecto integrador, identifica de estos puntos qué vas a usar en la elaboración del artículo breve de una cuartilla sobre la importancia de las ciencias y la química, en particular el desarrollo científico y tecnológico de los países a lo largo de la historia. Asimismo, identifica cuáles de estos puntos del método científico vas a utilizar en la elaboración del artículo para la revista digital About a Well del tema química. ¿Qué onda con el uso de la materia y la energía y el calentamiento global? Concluye qué aprendiste de este tema y para qué te sirvió saber los pasos del método científico. Y ahora pasemos a ver el video de